Buenos días, hoy es 5 de junio del 2012 y otro día más son alrededor de 18.000 niños los que por causa de las hambrunas han fallecido. Y un día más no existe solución. Empecemos con el telediario matutino del Tarazona. El tema que trataremos hoy será la crisis. Tarazona poco a poco va notando los efectos de la crisis entre sus habitantes. Veamos algunos ejemplos. Dentro vídeo. ¿A qué te dedicas? Soy dependiente. ¿Crees que debido a la crisis la gente viene menos a comprar aquí o por el contrario viene el mismo número de personas? Hombre, viene menos gente. Viene menos gente porque lo que yo vendo es de segunda necesidad o tercera. Entonces, ¿De qué modo te ha afectado la crisis? hombre, pues me afecta en que se vende menos porque al no haber medios, no haber menos dinero, pues se vende menos. Y por lo demás, de momento a mí no me ha afectado mucho, pero vamos. ¿Cómo solucionaría la situación económica? ¿Se le ocurre alguna solución que frene la crisis? Pues es que eso no lo saben ni los economistas con que nosotros. Yo lo de siempre, lo de quitar cargos arriba y esas cosas, pero eso tendrán que hacerlo los que lo tienen que hacer. ¿Y a usted personalmente le ha afectado la crisis de algún modo? Pues de momento no, pero veo que al final me pillará, claro. Porque pues mi marido ya empieza a nacer, yo aquí ya pues vendemos menos, pues quieras que no esas cositas, si no se espabila y no se empieza a levantar, lo notaremos enseguida también. ¿A qué se dedica? Me dedico al comercio, soy dependiente y este es mi negocio, soy microempresario. ¿Cree que debido a la crisis la gente viene menos a comprar aquí o por el contrario viene el mismo número de personas? Pues se siente mucho porque especialmente este negocio está enfocado para los extranjeros y para la gente de aquí también. Pero debido a la crisis mucha gente se ha marchado de aquí y claro, ha afectado bastante al negocio. Menos llamadas, menos venta y en fin, todas esas cosas. ¿De qué modo le ha afectado la crisis personalmente? Pues personalmente pues al vender menos pues menos ingresos, ¿no? Y se ha hecho bastante difícil cubrir los gastos y bueno, de hecho pues ahora solamente sale para gastos. ¿Cómo solucionaría la situación económica? ¿Se le ocurre alguna solución que frene la crisis? Pues bueno, la solución sería en crear más fuentes de trabajo, pero primero hacer una limpieza total de todas esas organizaciones que financiaban los préstamos, los bancos y nuevamente pues empezar dando créditos, obviamente con la fórmula que debe ser, las cosas bien hechas, no como lo hicieron antes, ¿no? Y que por eso estamos así. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Y cree que debido a la crisis la gente viene menos a comprar o por el contrario viene el mismo número de personas? Menos. Y personalmente, ¿cómo le ha afectado la crisis? No nos podemos quejar, pero se nota la crisis en todo. ¿Y sabe que mueren más de 18.000 niños aproximadamente al día? ¿Qué opina sobre esto? De hambre. De hambre, sí. Pues sí, es una injusticia muy grande. ¿Y cómo solucionaría usted la crisis económica? ¿Se le ocurre alguna solución que frene la crisis? La verdad es que no, porque no entiendo del tema, no lo sé. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Cree que debido a la crisis la gente viene menos a comprar aquí o por el mismo número de personas? Se nota que viene menos gente, pero creo que es general. ¿De qué modo le ha afectado la crisis? Pues ahora bastante fuerte. ¿Cómo solucionar la situación económica? ¿Se le ocurre alguna solución que frene a la crisis? Pues soluciones, trabajar más horas y quitarnos los caprichos y gastar en lo que tenemos que gastar, en primera necesidad. ¿Sabe que mueren más de 18.000 aproximadamente niños al día? De hambre. ¿Qué opina sobre esa cifra? De hambre, pues sí, eso lo he leído en el periódico, sí, lo sé. Por la prensa, no sé.
¿Y qué piensa al respecto? ¿Qué pienso? Hombre, pues que eso entre todos teníamos que aportar para evitar esas muertes. Noticias internacionales. La crisis se ha dejado notar en diversos países como Ecuador y Argelia. Nuestros reporteros nos informan de lo sucedido. Argelia continúa al rojo vivo. Un día más, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía han sembrado el caos en las principales ciudades del país. En su mayoría jóvenes, los manifestantes protestan contra el paro y el aumento de los precios de los alimentos de primera necesidad. Para abordar la carestía de la vida, el Consejo de Ministros anunció ayer una reunión extraordinaria para el sábado. La tasa de paro en Argelia, el país más poblado y rico del Magreb, se sitúa oficialmente en torno al 10%, aunque las organizaciones independientes estiman que 1 de cada 4 personas no tiene trabajo. El Ejecutivo ha prometido un ambicioso plan de inversión para crear empleo y mejorar las condiciones de vida durante los próximos 4 años. La crisis en el Ecuador. Para empezar a hablar, quiero decir que la crisis de aquí comenzó desde mucho antes de lo que todos piensan. O sea, desde la conquista, ya que desde ese entonces nos quitaron mucha de nuestra riqueza. Yo vivo en Quito y generalmente aquí no se siente la crisis extrema, ya que es la capital del país y hay mejores ingresos económicos. Pero sí hay lugares rurales, donde sí se siente la pobreza al extremo, sobre todo en el sector indígena, ya que hay personas que viven hasta con $1 diario. Quiero recalcar que la crisis nos afecta a todos, tanto a la clase baja, media e inclusive a la alta. Se puede diferenciar la crisis y reconocerla cuando el empleo baja, al mismo tiempo que la delincuencia aumenta y la mendicidad también se incrementa. Creo que la crisis nos afectó a todo el mundo, a mi país también. Pero acá no se la siente tanto porque estamos acostumbrados a la pobreza y ya no buscar algo mejor. A mí y a mi familia sí nos afecta la crisis. Pero bueno, los valores infundados en mí, y uno de esos es no caer en la mediocridad. Muchos dicen que no hay empleo, porque no lo buscan, porque no quieren encontrarlo. Yo por mi parte he encontrado un buen soporte económico gracias a otro tipo de trabajo, como el teatro, la música y el arte, esas cosas que están ahí, pero todo el mundo ignora por buscar un empleo como el de todos. La crisis en el Ecuador no es solo económica, sino también de conciencia, sobre todo del poco valor que le damos a la vida. Todavía hay mucha gente, sobre todo en el sector indígena, que no le interesa el estudio, y eso es lo esencial para poder escapar de la crisis, ya que en este mundo y su sistema nos obliga a que el más listo sea el que más triunfe en la vida. Aquí la gente que más siente la crisis es el pueblo indígena, como lo dije anteriormente, ya que aún se los discrimina y los dejamos caer en la ignorancia y no les damos una buena ayuda para que salgan de ese hueco. El proletariado es la gente más trabajadora. Aquí generalmente laboran de domingo a domingo, con más de 8 horas diarias en su mayoría. Y aún así es la gente que menos gana, mientras hay políticos que ganan dinero fácilmente, simplemente mostrando una cara bonita y engañando al pueblo. Otra forma de ver la crisis en el Ecuador es el salario mínimo, apenas es de $264. Eso apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, como alimentación, vivienda, vestimenta. No alcanza para tener un capital, ni mucho menos un buen patrimonio. Hay formas de que no te afecte la crisis, y una de esas es el arte, como le dije anteriormente. Pues tu creatividad te puede hacer ganar mucho, solo hay que descolarle a la mendicidad, la mediocridad y al conformismo. Bueno, creo que es todo lo que puedo decir, desde mi punto de vista sobre la crisis en el Ecuador. Informan de que tenemos conexión directa con nuestras reporteras, Dayana y Ginef. Dayana desde Ecuador y Sinef desde Argelia. Me encuentro en Argelia, donde se puede observar que, tras la crisis en Túnez, la protesta social ha estallido en la vecina Argelia, el país más poblado y rico del Magreb, en la capital y en una decena de ciudades y sobre todo en Oran, la segunda aglomeración urbana del país. Cientos de jóvenes se enfrentaron violentamente a las fuerzas del orden.
Anoche, la violencia seguía extendiéndose, sobre todo en la ciudad de Boumerdès. El origen de la protesta no es tan preciso como en Túnez, pero sí es igual de espontáneo. Esto me hace pensar que el derecho a la expresión está suprimida. Me encuentro en Quito, la capital de Ecuador, donde se calcula que son alrededor de 370.000 niños los que están trabajando en las calles como vendedores de caramelos, periódicos y limpiabotas. Aunque la situación de las mujeres no es muy diferente, ya que la mayoría están predestinadas a ser trabajadoras domésticas o, si encuentran un trabajo, cobrar un menor salario por el hecho de ser mujeres. Pero ni la edad ni el sexo cambian el hecho de ser explotados en una sociedad donde las diferencias económicas son sumamente notables entre ciudadanos. Y acción. Y un día más son alrededor de... Suena poco a poco. Poco a poco. Mueren al día. Y ya he dicho el día, ¿no? Y un día más son alrededor de 18.000 niños. He dicho de las noticias, iba a decir.